encuentro. Seguimos en Eco de Radio por Radio Universidad, en este espacio, en este rato que compartimos entre libros, autores, música, algún viajecito recorriendo el país, en fin, cuestiones que reconfortan el espíritu. Y ahora vamos a hablar con una gran escritora, Silvia Plager, que nació en Buenos Aires, 27 libros publicados, una trayectoria muy importante, distinciones, mujer destacada en el ámbito nacional por la Cámara de Diputados de la Nación, medalla al mérito por la Comisión Permanente de Homenaje a la Mujer Bonaerense, ha sido jurado de premios literarios, colaboradora en diarios y revistas, algunos títulos, Las mujeres ocultas del Greco, Complacer, y ahora el más reciente es Sima le cumple 70 años, nunca es tarde para saber. ¿Qué querrá saber Silvia Plager? Por eso la tenemos en línea. ¿Qué tal, Silvia? Daniel la saluda. Gracias por atendernos. Gracias por llamarme. Y uno quiere saber, cuando pasan los años, a veces revisar la propia historia. Revisar la propia historia no significa hacer una autobiografía, sino a veces tratar de corregir la realidad, y este personaje que lleva mi nombre, en ese sentido es autorreferencial, mi nombre para mi padre, ¿no? Que en realidad es un diminutivo de un nombre que sería Sima, un nombre, yo soy Silvia. Ajá. No sé por qué le habrá tenido una tía en Europa que tenía ese nombre, y acá me pusieron Silvia Mirta, y yo uso el apellido Silvia Plager, pero en realidad soy Silvia Siderer, y el libro gira alrededor de una asignatura pendiente de esta señora que se llama como yo, que cumple 70 en ese momento, y que decide revisar su propia historia con su padre, que había muerto de una muerte violenta, lo habían asaltado hacía muchos años en Mendoza, y en una habitación era joyero, y para robarle. Y como el papá de ese personaje, que yo creo que tiene mi propia historia, con aditamentos que son ficcionales, porque quise darle el atractivo de entrar en un ámbito que no es el mío, porque me alojo en un hotel de viajantes. Trato de descubrir cuál era la vida de mi padre cuando no estaba con nosotros y vivía y tenía otro hogar, y que está enterrado en Rosario. Y de ahí surgen un montón de aventuras bastante divertidas, dicen algunos, de una señora grande metida en parte no detective, pero sí husmeando la vida de otros para tratar de descubrir la propia. Y de allí que el padre muerto reaparece, pero solo para ella, para entablar ciertos diálogos que quedaron en el tintero del pasado, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces uno se pregunta por qué no hablé con mi madre, por qué no hablé con mis tías, por qué no hablé con mi padre? Y de ahí surge. Claro, y además es muy interesante lo que vos proponés, porque a mí me pareció el libro con mucho humor, y cómo a veces situaciones tan como que mi padre reaparece, que el fantasma me interpela, y tratar de cerrar esas situaciones que quedaron deshilachadas o sin resolver, pero a través del humor, a través también de una mirada un tanto, yo no sé si llamarla, no complaciente, pero un tanto, misericordiosa de la vida de los demás, ¿no? Qué buena palabra que usaste. Me gusta mucho la palabra misericordiosa, porque yo siempre digo cariñosa, pero me gustó mucho lo que dijiste, porque es así. Hay gente que crece a despecho o con bronca por el pasado, que no fue tal como hubiese querido. Claro. Y yo no tengo esa mirada. Es curioso lo que decís, porque mis hermanas a veces cuando me leen y me dicen, pero no fue tan así como vos lo decís, pero para mí fue así. Claro. Cada uno lo vivió a su manera. Yo me inventé una infancia feliz y la tuve. ¿Y cómo, digamos, a partir de este libro, vos hablás de tus hermanas, cómo recibieron el libro a partir de la figura paterna, que fue, me da la sensación, pese a sus ausencias, muy gravitante, muy importante, o quizás por estar ausente? Quizás puede ser,
porque nos tenemos que remitir a épocas anteriores. Hoy en día es muy común las familias monoparentales y que aparezca el padre o la madre de vez en cuando, o que uno viva en una provincia u otra y no se vean. Yo pertenezco a una generación en que no era lo común, o por lo menos la gente lo ocultaba. Entonces, pero como mi padre era viajante de comercio, yo me inventaba un mundo de fantasías, porque siempre es obvio, los escritores, antes que escritores somos lectores, el mundo ideal era el de la lectura, y mis hermanas lo tomaron como, ¿cómo te puedo decir? Lo tomaron bien, les gustó repasar algunas cosas de nuestra historia y otras no, porque como te imaginarás, yo no estuve en ese hotel en Rosario, yo no conocía a Leticia, yo no conocía a la dueña centenaria del hotel. Todos esos personajes fueron creados para encontrar un puente entre la narradora, protagonista, que soy yo, y mi padre, porque quería darle hacer una novela. Si no hubiera sido un libro de catártico, en el que muy pocos hubieran entrado al libro y muy pocos se sentirían parte de ese libro, porque está bien, en mi caso mi padre fue un hombre que tuvo una vida paralela en Rosario con otra familia, y yo lo cuento, pero a mí no me impedía en Buenos Aires sentir que mi madre, que mis tías y mi padre, cuando aparecía, dejábamos de ser esa familia que uno hubiese deseado. Para mí, si bien lo viví con sufrimiento y lo retrato en la novela, traté de echarle esa mirada misericordiosa, piadosa y comprensiva, porque creo que, salvo aquellos que matan, roban, ofenden, en general no debemos tener, no debemos ser jueces de nuestros padres, porque generalmente la gente se pone en ese lugar, y por eso tantos van a hablar con el psicólogo de sus infancias. Pero además, claro, porque si no hubiera sido otra cosa la historia, y hubiera llegado a muchas menos personas y no hubiera tenido ese gancho. Alguien me dice, cuando vos haces radio no hagas Wikipedia, tenés que buscar una historia que tenga un gancho, porque si no es todo Wikipedia, es como una tal fecha, tal lugar y no pasa nada. Ahora, los personajes son maravillosos. Leticia es un personaje, pero es realmente Leticia. Después la dueña del hotel, que es espiritista, son como salidos como que están salidos de otro lugar, ¿no? Más allá de lo que significa. Mi imaginación. Sí, claro. De mi imaginación. Qué bien. Pero te voy a decir una cosa, ya que lo nombraste, que te agradezco mucho. Me puse a leer un libraco sobre el espiritismo. ¿Por qué? Porque justamente yo quería darle un viso de realidad, que hay gente que cree, te acordás, está en el libro, durante siglos anteriores era común que la gente se juntara en un lugar para convocar a los espíritus de los seres queridos o de alguien con quien quedó una cuenta pendiente. Entonces yo necesité crear ese personaje, primero para encontrar un nexo en la vida pasada con alguien muy mayor que hubiera conocido a mi padre, pero también para poder hablar del espíritu desde otro lugar, no desde el lugar convencional de la religión judío-cristiana, sino también desde la gente que, si bien era muy católico, Allan Kardec, el creador de esos libros sobre el espiritismo que se hicieron famosísimos y fue un bestseller extraordinario, y él tuvo una vida desgraciada justamente porque la iglesia lo persiguió por esa noción que él tenía de darle presencia a los espíritus de los muertos, ¿no? Claro. Pero a mí me sirvió también para poder comprender la necesidad que uno tiene de hablar con quien ya no se puede hablar. De recuperar ese diálogo que quedó interrumpido por la muerte. Además, cuánto trabajo, porque investigar, bueno, también imaginar los personajes, por supuesto, pero
ambientarlos en Rosario, en esa realidad, porque la novela también toca el tema de la violencia. Bueno, de por sí, bueno, el eje central que es tu papá muere víctima de la violencia en un robo. Y además la particularidad de citar a otros autores, está Kafka, bueno, aparecen otros. ¿Cómo es eso de manejar las citas de los autores, Silvia? Bueno, el personaje que soy yo, aunque me pidan historias inventadas, algunas, otras absolutamente fidedignas a mi historia, a mi biografía, en cuanto hablo de mis padres, de mi familia, de mis orígenes, etcétera, etcétera, de mi marido, que es pediatra, de mis hijos, de mis nietos, eso sí. Pero, perdón, vos me habías preguntado con respecto a las citas, pero claro, como el personaje soy yo, en este caso es una escritora, claro, y la verdad que toda mi vida fue así. Yo viajaba a algún lado, así yo vivía en provincia de Buenos Aires hasta hace unos años, sí, vivía en el partido de San Isidro, sí, y era muy frecuente que tomara el tren o el 60, claro, y entonces siempre cargaba un libro, siempre estaba con un libro, y cuando yo era chica pedía para mis cumpleaños, para la fiesta, siempre pedía un libro. Entonces estoy tan unida a lo que leo como a la vida propia, como, sí, es difícil explicarlo. Yo soy el libro que estoy leyendo en el momento, el libro que me entusiasma, ajá, me lleva a un territorio desconocido, pero que hago mío por necesidad, porque es el mundo ficticio que más me complace, claro, porque tiene que ver con mi tarea de escritora, pero también mi amor profundo por los libros, ¿no? Sí. Eso que ahora no dejo de ver series ni dejo de ver películas, pero trato de no quitarle nunca el espacio a los libros. Sí. Entonces, para mí, citar un autor es que me vienen a la cabeza los autores que tienen que ver con mi propia vida. Cuando cito a Rilke y digo, por ejemplo, nuestros antepasados están en nosotros como sangre que bulle y gesto que asciende. Estoy hablando de mis propios antepasados, pero también Rilke se refiere a los antepasados que están en nuestras facciones, en que por más que las querramos negar, ¿no? A vos te habrán dicho más de una vez, mira, hiciste ese gesto igual que tu padre, que sí, tu madre, que tu tío, que sí, tu tía, yo qué sé. Sí, claro, claro. ¿No? Y uno a veces se da cuenta, a veces particularmente me pasa, digo, uy, parezco mi viejo, en alguna forma de sentarse, de estar, no sé, mirando la televisión, por ejemplo. Qué bárbaro, ¿no? Los genes. No, sí, por eso es que de repente cuando uno ha leído mucho, y yo soy de la época en que cuando leía también anotaba en un cuaderno, rayaba los libros, y entonces después a veces volvía y decía, ¿y por qué habré escrito esto? ¿Por qué habré copiado esto? Sí. Y al leerlo de vuelta, es como que recupero dentro de la lectura una Silvia que fue en una época y después la que soy ahora, porque no somos la misma persona, claro, todo el tiempo. Claro. Yo tuve que ir al pasado, desde una mujer de 70 hacia el pasado casi la infancia, para recuperar a un padre que perdí cuando yo tenía más de 50. Claro. ¿Entendés? Entonces es como, yo traté que en la novela todos esos saltos temporales no se notaran como artificiosos, sí, sino unidos al texto y junto con las citas, porque claro, forman parte, es como el que hace cine y dice que cuando ve una película no deja de asociarla con otra película que vio, sí, y vos sabés que eso me sucede también con los argumentos de las películas basadas en libros. Entonces yo veo la película y me acuerdo y hago comparación y digo, esto está bien por esto, pero esto me falta aquello otro,
Y con los libros me pasa lo mismo. Cuando he leído el libro y veo la adaptación, a veces me satisface, a veces digo, ¿para qué miércoles perdí tiempo viendo algo que es no se acerca al placer que me produjo la lectura? Y otras veces no. Digo, qué buena concepción, qué bien hecho que está, cómo se adaptó bien. Yo me acuerdo de, por ejemplo, El amante de Marguerite Duras. Sí, sí. La película, a mí el libro me fascinó, pero la película me fascinó tanto como el libro. Claro. Que son esas películas que son como iluminaciones, que vos la ves y te metes adentro de la película. Sí, sí. Y vos, cuando la protagonista oye a Chopin en el barco y llora por el amor perdido, yo siento que vuelvo a llorar como si yo tuviera 14, 15 años como la protagonista. Sí. Es esa magia que se produce muy de vez en cuando con la música, con el teatro, con el cine, con la pintura, con el arte en general. No siempre, yo digo que el arte debe ser comunión y no comunicación. Claro. Comunicación es el periodismo, a mí me encanta el periodismo, yo me comunico, también es creativo el periodismo, pero si yo me pongo a escribir una nota, puede ser una nota estupenda sobre mi relación con mi padre, va a ser una nota color creativa si yo quiero, pero no va a tener esta comunión que yo logré creando los personajes necesarios para entrar. Claro, ahí está el arte. En el mundo de mi padre. Ahí está el arte y un libro donde todo fluye, no se nota ningún artificio, realmente es un placer y además muestra la vitalidad en todas sus formas, a pesar del avance de la edad y a pesar de estas cuestiones que tienen que ver con una mirada extraña hacia el mundo adulto o hacia la vejez, los procesos de la vida, pero con vitalidad y también valorando, porque el personaje es chispeante. Te agradezco, porque el personaje se parece a mí, porque soy yo. Yo no pierdo la chispa. Yo creo que si el humor no me sostuviera, mi vida hubiera sido mucho más compleja. Claro. Siempre tuve esa mirada, como vos dijiste, misericordiosa, piadosa, de empatía con el otro, de pensar que el otro puede dar algo mejor de lo que dio, pero no por eso se le debe reprochar, sino uno tiene que comprender, poner en contexto cómo fue la vida de cada uno, porque vos pensás que la época ahora que se habla del poliamor y de tantas sandeces, del intercambio de parejas y de tantas cosas, que cada uno que haga de su vida lo que quiera mientras no daña a otro, y vos perteneces a una época en que el reconocer la infidelidad de uno de tus padres y sentirse abandonado, yo lo pongo con el tono de teleteatro, que era en la época, era algo vergonzante, la gente se aburría, pensar, entonces se hablaba de lo que pasaba con el vecino, que si la señora cuando venía el marido, que si no venía y que tiene 4 hijas, y que entonces cómo las va a criar con una mujer sola que tenía que salir a trabajar. Entonces todo ese mundo más complejo que después se toma de modo, ¿cómo te puedo decir?, natural. Claro. Porque hoy en día decir que alguien estuvo casado 4 veces, son pareja 4 veces, 5 veces, 10 veces simultáneo, ya casi forma parte de la farándula de la gente común. Porque es verdad. ¿Entendés? Entonces tenés que hacer el esfuerzo de poner en contexto la realidad, volver a recuperar mi infancia y volver a entrar en una época distinta a la que vivo ahora, porque te imaginas que uno habla ahora con los nietos a calzón quitado. Claro. Nadie le va a decir, ay, ¿cómo te vas de veraneo con tu noviecita si no estás casado? Te van a mirar como si estuvieras loca. Claro, en realidad sería una locura, porque ahora a mí me pasa, ¿no? Me pasaba con mis hijos y me pasa con mis nietos. Digo, qué suerte que sale con uno solo.
porque esté más tranquila. Muy bien, muy bien. Que tenga alternadamente de a uno, pero, ¿viste? Porque lo terrible es cuando dice, no, yo no me quiero comprometer hoy con una, mañana con otra, Sí. y si lo hace, te tenés que callar y decir, muy bien, eso es experiencia. Claro, claro. Cosas que antes te hubiesen dicho, tenés cuidado. Entonces, bueno, Cambia uno va todo, adaptando ¿no? el lenguaje. Sí, la verdad que estamos muy contentos de haber charlado con vos, Silvia, y quizás, seguramente, retomaremos la conversación en otro momento. Pero ahí Bueno, está, Sima le cumple 70 años, nunca es tarde para saber, de Silvia Plager. Gracias por estos Editorial del minutos. Ateneo. Muchas gracias a vos por tu lectura tan inteligente. Muchas gracias y sensible. Un abrazo No te grande. olvides de mandarme el... Bueno, no, Sí. nada. Sí, Bueno, te mandamos el audio después. De la perfecto, grabación. muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Silvia. Silvia Gracias a Plager. vos. Adiós.